Y muy buenas tardes, 11 de agosto, 4:38 de la tarde, esperando que se encuentren muy bien. Contabilidad Financiera 3. Vamos a empezar revisando lo pertinente a la materia para este sábado vernos en la última sesión, la octava, dentro de la cual vamos a trabajar unas temáticas de Contabilidad Financiera 3 al finalizar, más explícitamente a título de lo que es políticas contables, todas las generalidades en base a los estados financieros, cuentas del pasivo, cuentas en este caso del patrimonio, unidad 5, las cuales en este caso están para el 14, que es el próximo jueves, viernes, que lo puedan hacer entrega de cada uno de los grupos a la fecha viernes, para que el sábado lleguemos a la exposición como tal. Vamos a iniciar de una vez, sin más espera, con la información pertinente en base a 3 cortos que vamos a presentar el día de hoy. Una primera parte de los estados financieros. Vamos a irnos de una vez con el tema de los pasivos. Vamos a finalizar posteriormente con una entrega de lo que tiene que ver con estados financieros consolidados. Entonces vamos a iniciar de una vez con este. Así que si quieres aprender, aquí tienes 3 mitos. Da un momento. 1, debes hablar mucho. 2, debes practicar. Pues que grabé ya hace rato, pero ahora sí vamos a hacer más énfasis en esto. Y vamos a trabajar también bastante sobre el análisis financiero de cada uno de ellos. Entonces, vamos a decir que los estados financieros son informes que se preparan de contabilidad de una forma periódica y estos informes suministran pues información financiera para todos los usuarios que estén interesados en conocer todos los resultados de la operación y de la situación económica de la empresa. Bueno, dentro de la clasificación de estos estados financieros, tenemos que como son informes que se preparan periódicamente para diferentes usuarios, pues cada informe debe satisfacer ese interés común con el fin de evaluar algunos logros financieros por la empresa. ¿Sí? Y la capacidad también debe generar como el análisis y la capacidad de generar flujos favorables de fondos. Bueno, y en los informes financieros deben tener por lo menos 4 características. La primera característica es que deben ser concisos, deben ser claros, deben ser neutrales y deben ser de muy fácil consulta. Los estados financieros son de propósito general y de propósito especial, ¿sí? De acuerdo al tipo de usuarios para los que se preparen y de los objetivos que se genere la presentación de los estados financieros. Bueno, los estados financieros de propósito general son de 2 tipos. El primero, básicos y consolidados. Los básicos son el balance general, el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Son 5. Los estados financieros consolidados presentan la situación financiera, el resultado de las operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo, ¿de quiénes? Del ente económico matriz o el controlador y de todas las subordinadas como si fueran una sola. Esos son los estados financieros consolidados. Reúne a todos, ¿sí? La casa matriz y reúne también todas las subordinadas, sucursales, agencias, etcétera. Es decir, todo en una unidad. Esos son los financieros consolidados. No se afanen que ahora que termine de exponer el tema, ya vamos a hacer el cuadrito como siempre lo hacemos. Bueno, los estados de propósito general se deben preparar y se deben presentar de forma
comparativa con los del periodo anterior. Es decir, que se acaba un año, yo tengo que comparar ese año que se acaba con el año anterior. Eso también lo vamos a ver nosotros en una plantilla de Excel, que también más adelante la vamos a mirar y vamos a tener la oportunidad de analizarla y de estudiarla. Yo sé que esa es una parte rompecoco dentro de nuestro estudio de la contabilidad y es una parte supremamente importante entenderla, porque ya luego más adelante les voy a mostrar cómo el sistema, toda la tecnología nos puede ayudar a que este tema que vamos a ver, ya una vez que lo entendamos, sea mucho más fácil después trabajarlo. Estos estados financieros que yo estoy mostrando de forma comparativa, ellos presentan toda la información financiera en una fecha determinada y deben elaborarse por lo menos una vez al año, ¿sí? O al cierre de cada periodo contable. Pero para uso administrativo y por requerimientos legales se suele hacer por periodos más cortos, como por ejemplo mensual, trimestral o semestral. Generalmente estos cortes se hacen mensuales. Se considera que ese es el periodo más óptimo para comparar, para poder tomar decisiones dentro de la empresa, ¿sí? Un contador que ofrece a su empresa la información mes a mes puede apoyar a esta empresa para que ella vaya logrando sus metas económicas. Esa es la importancia de presentarlos a tiempo, de presentarlos por lo menos los primeros 10 días de cada mes sobre el mes anterior. Y ahora veamos los estados financieros de propósito especial. Ellos se caracterizan porque tienen una circulación limitada y brindan información muchísimo más detallada para algunas secciones, para algunas partidas o para algunas operaciones dentro de la empresa. Estos estados financieros se preparan para atender las necesidades específicas de unos usuarios de la información contable, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que podemos presentar un balance inicial, un estado financiero de periodos intermedios, un estado de costos, un estado de inventario, un estado financiero extraordinario, un estado de liquidación, un estado financiero comparativo o unos estados financieros certificados y dictaminados. Entonces, esos son los básicos y los especiales. Hablemos ahora que el balance general cumple con dos propósitos fundamentales, como lo es el primero, ofrecer información a los usuarios externos de la organización y quienes, sin tener acceso a sus registros contables, se interesan en conocer la situación financiera como fuente de información para gerentes y demás ejecutivos en la toma de decisiones financieras. El gerente de una empresa tendría muchísima dificultad para evaluar la información contable si esta no se presentara en forma organizada, utilizando para ello los parámetros de presentación del balance general. Asimismo, a un analista de créditos del banco se le dificultaría su labor si los balances por examinar obedecieran a criterios de presentación muy difícil o enredados, ¿sí? Por parte del Departamento de Contabilidad de la empresa. Las empresas, por lo general, tienen un modelo estándar, ¿sí? Para presentación, lo acomodan a sus necesidades, ¿sí? Con eso van a ahorrar tiempo, van a dar uniformidad a la elaboración de esos estados financieros, ¿sí? La presentación de los estados financieros está reglamentada y los elementos que lo constituyen pues ya están definidos, ¿sí? En Colombia, el decreto 2649 del 93, en el artículo 22, tiene establecido claramente cuáles son los estados financieros básicos, ¿sí? ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Los vimos al comienzo, son 5. El primero, el balance general, el estado de resultados, el
estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Bueno, ya terminando con este tema, vamos ahora a realizar nuestro resumen, ¿sí? Nuestro resumen, pero antes de continuar con el resumen, les quiero comentar que, pues esto vamos a verlo así y vamos a estudiarlo así de una forma manual, porque así no lo hacen ver en la universidad, pero esto ya lo elabora el sistema realmente. Ya los software contables, ya esta parte la hace solita, inclusive entregan los informes ya analizados, ¿sí? Ya las razones financieras ya están ahí y pues le pueden entregar a uno ya lo que significa esa razón financiera. Con eso el contable, con eso el contador ofrece una herramienta muchísimo más amplia y muchísimo más útil para todos los administradores de la empresa. Entonces, más adelante vamos a ver lo que significa tener una herramienta tecnológica para elaborar este trabajo, para que estén pendientes. Pues vamos a hacer ahora nuestro resumen. Entonces, vamos a decir que los estados financieros los podemos encontrar primero de propósito general, y de propósito especial. Los de propósito general, vamos a decir que lo vamos a encontrar básicos. Entonces, dentro de estos básicos ya hemos enumerado y hemos dicho que son 5. El primero que es el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, y el estado de flujo de efectivo. Entonces, ojo, son estos 5. Estos lo debemos, diría yo, que no lo debemos aprender casi que de memoria, porque son los estados que se van a presentar frecuentemente. Tenemos aquí el 1, tenemos aquí el 2, y aquí tenemos el 3, el 4 y el 5. Entonces, ahí los tenemos ya todos. Ya estamos refiriéndonos a los estados financieros de propósito general. Primero, los básicos, que se dividen en básicos y se divide, voy a borrar acá, ahora hago el esquema para los de propósito especial. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mirar ahora los consolidados. ¿En qué consisten los estados financieros consolidados? Consiste en que en muchas de las grandes compañías tenemos nosotros una casa matriz o controladora, y esta casa matriz tiene muchas subordinadas, ¿sí? Que integran una sola unidad, y en el momento de presentar los estados financieros, entonces se van a presentar como un solo estado financiero, es decir, como un solo informe general para todos. Entonces tenemos aquí la casa matriz, aquí está la casa matriz y tenemos varias subordinadas, digamos tenemos 3 subordinadas, 1, 2 y 3, y lo que se hace con el informe, con el estado financiero consolidado, lo que se hace es que se muestran todos estos movimientos contables, se muestran en uno solo, ¿sí? Se presentan en uno solo, es decir, vamos a presentar el balance general para todos, las subordinadas y la matriz. Vamos a presentar el estado de resultados para la matriz y las subordinadas, sucursales, agencias, puntos de venta, etcétera. Es decir, todo en una sola unidad. Por eso es que se le llaman estados financieros de propósito
estado financiero de propósito general, pero consolidado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a continuar viendo los que son de propósito especial. Dentro de los que tenemos como propósito especial, podemos decir que solamente le voy a nombrar algunos, ¿sí? Por ejemplo, un estado de costos que se puede hacer con propósito especial, un estado de costos. Se podría hacer también un estado de inventario. Se podría hacer también un estado de financiero extraordinario. Y se podría hacer también, digamos, algo que yo los he visto, yo nunca los he trabajado, pero sí los he escuchado, los estados financieros certificados y dictaminados. Estados financieros certificados y dictaminados. ¿Sí? Hasta ahí quedarían los de propósito especial. Bueno, mis amigos, entonces ya las próximas clases vamos a hablar nosotros de los estados financieros de propósito general y ya vamos a iniciar con cada uno de ellos. La próxima clase iniciamos hablando del balance general. Bueno, les agradezco bastante que me han acompañado en esta primera clase de este tema tan interesante. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su compañía, muchos éxitos y hasta pronto. Bueno, entonces vámonos de una vez con el otro video en relación a lo que son las cuentas del pasivo para poder condicionar esta temática a la exposición. Entonces, vámonos de una vez con el video. Habla de toda la relación que tienen los pasivos en los rubros técnicos específicos para poderlos trabajar y poder seguir aprendiendo de la importancia de ellos en consideración. Teniendo en cuenta lo anterior, pues la intención aquí simplemente se trata de ponerlo en el contexto, en las especificaciones. Bien, mis amigos, bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de contabilidad, ya que los pasivos nos permiten, por un Hoy vamos a hablar sobre las cuentas de pasivo. Esta es una clase muy importante para las empresas, ya que los pasivos nos permiten, por un lado, ayudar el beneficiar a la empresa, por otro lado, nos permite tener obligaciones y tener compromisos con otras empresas. Los pasivos son aquellas cuentas que representan las obligaciones contraídas por la empresa en desarrollo del giro ordinario de su actividad. Es decir, cuando una empresa le hace un préstamo a un banco, se está comprometiendo precisamente a pagarle posteriormente al banco. ¿Eso qué quiere decir? Que adquiere una obligación financiera. Dentro de ese desarrollo, ese giro ordinario de la actividad de la empresa, generalmente realizan estos compromisos. Ya más adelante, la empresa debe pagarle al banco o debe pagarle a los proveedores, aquellas empresas que proveen las mercancías para que la empresa pueda vender y pueda tener sus beneficios. Debe pagarlo más adelante, debe pagar esa deuda en dinero, ya sea pagarlo con bienes o pagarlo también con servicios. Dentro de esta clase de pasivos, encontramos varios grupos. Está el grupo 21, acordémonos que los pasivos se identifican, la clase de pasivos se identifica como el número 2. Entonces, encontramos un grupo que se llama el grupo obligaciones financieras. Aquí está, que se identifica con el número 21. Luego aparece los proveedores con el número 22.
el grupo 22, las cuentas por pagar con el grupo 23, los impuestos, gravámenes y tasas, grupo 24, las obligaciones laborales, grupo 25, y así sucesivamente. Estas clases tienen muchísimos grupos. Acordémonos que los grupos tienen una gran cantidad de cuentas, tienen varias cuentas. Bien, también acordémonos que las cuentas que integran esta clase de pasivos siempre dan su saldo, se espera que su saldo sea de naturaleza crédito. Deben ser de naturaleza crédito, todas las cuentas de pasivos. Es lo opuesto a las cuentas de la clase de activos. Que dijimos que las clases de activos, su naturaleza generalmente, el saldo debe ser de naturaleza débito. Generalmente debe ser de naturaleza débito, mientras que los pasivos de naturaleza crédito. Vamos a observar entonces esta pantalla donde se encuentra en la hoja electrónica de Excel. Ya tengo algunas cuentas precisamente que pertenecen a estos grupos que mencioné anteriormente. Vamos a tomar el grupo 21, obligaciones financieras. En el grupo 21 encontramos una cuenta muy importante que se llama Bancos Nacionales. Se identifica con el código 2105. La 2110 corresponde ya a bancos del exterior. Es decir, cuando una empresa le hace un préstamo a un banco de Colombia, nosotros como empresa le hemos hecho un préstamo a un banco. ¿Por cuánto le hicimos ese préstamo? Vamos a suponer que ese préstamo lo hicimos por 25 millones de pesos. ¿Dónde vamos a escribir esos 25 millones de pesos? Aquí es muy importante que recordemos. Los pasivos siempre van a aumentar por el haber, por la columna de la derecha. Y los pasivos siempre van a disminuir esa deuda por el debe, por la columna de la izquierda. Cuando aumentan las deudas, se escribe en el haber. Cuando disminuye la deuda, se escribe en el debe. Como es la primera vez y nosotros hicimos un préstamo al banco, quiere decir que empieza a aumentar nuestra obligación financiera. Es decir, nuestro préstamo con el banco se empieza en este momento a aumentar. ¿Por cuánto va a ser el préstamo? Vamos a escribir 25 millones de pesos para indicar que tenemos una obligación financiera precisamente con el banco. ¿Y por qué sabemos que es un pasivo? Hombre, porque el dígito número 2 corresponde a la clase de pasivos. Acuérdense, todas las cuentas que comienzan con el 2 pertenecen a la clase de pasivo. Son deudas, son compromisos. Bien, luego, más adelante, vamos a suponer que nosotros le compramos mercancía a un proveedor por 12 millones de pesos. Si nosotros como empresa estamos comprando a crédito, oígase bien, a crédito, quiere decir que es una deuda que tenemos que pagar más adelante. Y en el plan único de cuentas aparece el grupo 22, observen acá, que se refiere a proveedores. Es decir, hay muchas empresas que nos pueden proveer muchas cosas. Esas empresas hacen parte del grupo 22, proveedores. Dentro de ese grupo de proveedores hay uno que se llama nacionales. Es decir, proveedores que son de Colombia. ¿Por qué? Porque está el 2210, que ya serían proveedores del exterior. Entonces, hay empresas que le proveen mercancías a otras. Cuando uno les queda debiendo esa mercancía, se llaman proveedores. En este caso, como son de Colombia, son nacionales. Bien, ¿dónde se escribe esa deuda de 12 millones de pesos? Se escribe en el haber. ¿Por qué? Porque también empieza a aumentar la deuda de las mercancías. Tenemos mercancías por 12 millones de pesos. Vamos a corregir. Y quiere decir que esa mercancía tenemos que pagarla. Muy bien. Más adelante, a nosotros como empresa, nos prestan un servicio de mantenimiento y es una cuenta que tenemos que pagar, ¿verdad? El 23, grupo 23, se llama cuentas por pagar. Dentro del grupo 23 encontramos la cuenta 2335, que corresponde a costos y gastos por pagar. Como su grupo lo dice, es una cuenta por pagar, por lo tanto es una deuda, es un pasivo. ¿Por dónde aumentan los pasivos? Por el haber. ¿Cuánto fue ese mantenimiento que nos hicieron? Fue por 540,000 pesos. Bien, tenemos entonces otra deuda que tenemos que pagar. Muy bien, vamos ahora a otro grupo que es muy importante. Me refiero a la cuenta de impuestos sobre las ventas por pagar. Aquí tenemos el grupo 24. ¿Cómo se llama el grupo 24? Se llama impuestos, gravámenes y tasas.
Repito, impuestos, gravámenes y tasas. Aquí en este grupo encontramos muchísimas cuentas. Dentro de ella encontramos una que se llama impuestos sobre las ventas por pagar, la 2408. A ver, vamos a hacer un ejemplo con respecto a esta cuenta. Vamos a suponer que la empresa vendió mercancías. Esa mercancía que se vendió fue grabada. Es decir, que la empresa al vender mercancías tiene que cobrar impuestos sobre las ventas. Ese impuesto lo recibe la empresa porque nosotros hemos vendido mercancía. Vamos a suponer que esa venta de mercancía, ¿por cuánto fue? Vamos a suponer que esa venta fue por 2.530.000 pesos. 2.530.000 pesos acá en el haber. 2.530.000 pesos. Esa fue la venta de mercancías. Ahora bien, si nosotros vendimos mercancía, ese dinero que está aquí está en caja, pero repito, no nos pertenece, no le pertenece a la empresa. ¿Por qué? Porque ese impuesto que recibe por las ventas no le pertenece a la empresa porque hay que pagárselo a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional de Colombia, que se llama la DIAN. La DIAN debe recaudar, debe recibir ese recaudo de impuestos por ventas a las empresas. ¿Cuánto fue la venta? 2.530.000 pesos, repito. Es un pasivo porque a pesar que tenemos en caja ese dinero, no nos pertenece, tenemos una deuda, a pesar de que el dinero lo tenemos en caja. Muy bien, esa es la cuenta 2408. Vamos ahora a la cuenta, al grupo 25. El grupo 25 corresponde a obligaciones laborales. Esta es una cuenta que todos los meses está moviéndose. ¿Por qué? Porque hay que pagar los salarios. Se llama salario por pagar, 2505. A los trabajadores hay que pagarle su nómina. Por lo tanto, es una deuda que está pendiente para pagarle a los trabajadores. Vamos a suponer que ese sueldo a los trabajadores corresponde a una cantidad de 14.500.000 pesos. Vamos a suponer 14.500.000 pesos. ¿Por qué va en el haber? Porque la empresa tiene que pagar precisamente ese salario. Estas son cuentas, repito, cuentas de pasivo. Y todas las cuentas de pasivo, como ustedes pudieron observar, van en el haber. Entonces, para concluir, ¿por dónde aumentan los pasivos? ¿Por dónde aumentan las deudas? ¿Por dónde aumentan estas obligaciones? Por el haber. Pero cuando esas deudas empiezan a disminuirse, empiezan a pagarse, ¿por dónde se van a disminuir? Por la columna del debe. Vamos a continuar ahora con el mismo ejercicio, pero ahora aplicando el pago de estas obligaciones, de estas deudas. Ya habíamos dicho entonces que el banco nos prestó a nosotros. Acordémonos que siempre nosotros vamos a ser la empresa. Nosotros recibimos un préstamo del banco por 25 millones de pesos. Es una deuda que hay que pagar. Ahora bien, vamos a suponer que esa deuda nosotros como empresa ya la vamos a pagar. Vamos a pagar esa deuda. ¿De dónde sale ese dinero que vamos a pagar esa deuda? Nosotros como empresa le vamos a pagar al banco. Vamos a decirle al señor gerente, por favor, me va a descontar, va a cobrarse la deuda que tengo con ustedes de 25 millones de pesos, me la va a descontar de mi cuenta corriente que tengo con ustedes. Es decir, el gerente le va a descontar esos 25 millones de pesos de la misma cuenta del banco que pertenece a la empresa. Entonces, el banco es 1110, es la cuenta de bancos. Vamos a escribir aquí banco, ¿verdad? Banco nada más, banco. ¿De dónde sale el dinero? Del banco. Bien, pero es una cuenta de activo, observe. Comienza con el número 1. Comienza con el número 1. Las cuentas de activo se identifican porque comienzan con el número 1, mientras que las cuentas de pasivo se identifican porque comienzan con el número 2. Es importante para aquellos que están comenzando este maravilloso mundo de la contabilidad. Bien, ¿por dónde van a aumentar los activos? Por el debe. ¿Por dónde van a disminuir los activos? Por el haber. Quiere decir que si nosotros pagamos al banco estos 25 millones de pesos, como es un activo, va a disminuir. ¿Y por dónde disminuyen los activos? Por el haber. ¿Qué pagamos? 25 millones de pesos. Fíjense que ya le pagamos al banco 25 millones de pesos. Pero a su vez, nosotros como empresa debemos decir también que ya no tenemos deuda con la empresa. Esos 25 millones los hemos pagado. ¿Cómo lo pagamos? Miren, le giramos un cheque a la empresa. Ahora, tenemos nosotros que colocar aquí precisamente la misma cuenta 2105 para indicar que esa deuda disminuyó. Entonces, la cuenta es igual. Banco
El compromiso que teníamos con el Banco Nacional, bancos nacionales, quiere decir que ya esa deuda la hemos pagado. Por lo tanto, como hemos pagado la deuda, como ha disminuido la deuda, tengamos en cuenta aquí lo siguiente. ¿Por dónde disminuyen los pasivos? Disminuyen por el debe. Ojo acá. Los pasivos aumentan por el haber, como ustedes lo vieron acá, pero como estamos pagando la deuda, vamos a disminuir esa deuda. Los pasivos disminuyen por el debe, 25 millones de pesos. Observen entonces, mis amigos, que aquí hemos pagado nosotros 25 millones de pesos a el banco. Perfecto. ¿Verdad? Tenemos una cuenta aquí, ¿verdad? Mezclada aquí dentro de este mismo libro diario, pero desde el punto de vista pedagógico creo que está claro, ¿no? Es una cuenta que tenemos nosotros con el banco. Nos prestó 25 millones de pesos. Luego nosotros le pagamos al banco, giramos un cheque, disminuye la cuenta de activo de nosotros, pero a la vez nosotros también tenemos que indicar que ya le pagamos nosotros esa deuda al banco. Por lo tanto, ese pasivo va a disminuir y siempre que disminuya, siempre que se abonen, siempre que se pague, el pasivo va a disminuir por la columna del debe. Eso creo que está bastante claro. Muy bien, ahora encontramos aquí otro grupo, el grupo de proveedores. El grupo de proveedores es aquel que nos provee la materia prima, nos provee la mercancía para la venta. Bien, vamos a suponer ahora que nosotros también le pagamos a ese proveedor, nosotros de Colombia, proveedor de Colombia, porque se llaman nacionales, le pagamos la deuda, pero le pagamos en efectivo. Vamos a suponer que salió de caja 1105, salió de caja. ¿Cuánto salió de caja? Salió de caja esa cantidad, 12 millones de pesos. Es un activo. ¿Por qué? Porque comienza con el dígito número 1. Es un activo, caja. Por lo tanto, las cuentas de activo van a disminuir ¿por dónde? Por el haber. Repito, las cuentas de activo disminuyen por el haber. Entonces escribimos aquí 12 millones de pesos. Lo mismo que anteriormente. Vamos a escribir entonces que esa deuda ya la pagamos. Ya no tenemos deuda, por lo tanto tenemos que saldar esa deuda. Entonces, ¿a qué cuenta le pagamos? A la cuenta 2205. Ya le cancelamos, por lo tanto disminuimos la deuda. ¿Por dónde disminuyen los pasivos? Por el debe. ¿Por dónde disminuyen los pasivos? Por el debe. Escribimos entonces 12 millones de pesos. Perfecto. De esta manera ya tenemos aquí dos cuentas, la cuenta de pasivo y la cuenta de caja, y nuevamente la cuenta de pasivo. En una primera cuenta de pasivo nosotros tuvimos una deuda. En esta segunda cuenta que aparece aquí es una cuenta de activo, cancelamos esa deuda. Es activo, disminuye por el haber. Luego, esa cuenta de nacionales de pasivo, le cancelamos la deuda de 12 millones de pesos y lo colocamos en el debe. Esa cantidad, ¿por qué? Porque los pasivos disminuyen por el debe. Reitero constantemente esto porque nuestros alumnos generalmente tienen mucha dificultad para diferenciar precisamente estos tipos de cuentas, por dónde aumentan y por dónde disminuyen, que es muy importante este concepto, saber por dónde aumentan y disminuyen las respectivas cuentas. Ahora bien, vamos a observar acá en la cuenta costos y gastos por pagar. Observen acá, la 2335. El 23, ¿qué grupo pertenece el 23? Cuentas por pagar. Hay una cuenta por pagar porque nosotros hicimos, vamos a suponer que recibimos un mantenimiento, nos hicieron un mantenimiento de equipos, ¿verdad? Y es una cuenta que tenemos que pagar por 540,000 pesos. Vamos a suponer que nosotros pagamos esa cuenta con la cuenta de caja. Pagamos en efectivo 540,000 pesos. Entonces sacamos de caja 1105. Vamos a sacar de caja, repito, esa cantidad. ¿Cuánto sacamos? 540,000 pesos. Lo escribimos en el haber para que entiendan que es una cuenta de activo y que el activo disminuye por el haber. Disminuye por el haber. Ahora bien, más adelante, ahí mismo, ¿verdad? Recibimos nosotros un documento que nos dice que ya pagamos esa deuda. Por lo tanto, vamos a buscar esa deuda 2335, que es costos y gastos por pagar, y escribimos la cuenta costos y gastos por pagar. Y nosotros tenemos que precisamente ahora escribir en el debe esa cantidad porque ya salimos de esa deuda, ya cancelamos esa deuda, ya disminuyó esa deuda.
ya no tenemos deuda con esa empresa que nos hizo ese mantenimiento. Como es un pasivo y está disminuyendo, escribimos en la columna del deuda, 540,000 pesos. ¿Verdad? Perfecto. De esta manera, mis amigos, es como se trabaja, se hacen los registros contables de estos hechos económicos correspondientes a las cuentas de pasivo, no quiero terminar sin antes observar también una cuenta muy importante, que es el impuesto sobre las ventas por pagar. El grupo 24, observen acá, el grupo 24 es importante dentro de las empresas, especialmente para aquellas empresas que venden productos grabados. Es decir, cuando venden productos, cobran impuestos. Ese grupo 24 se llama impuestos, gravámenes y tasas. Repito, el grupo 24, impuestos, gravámenes y tasas. Vamos a suponer, como ya lo dijimos anteriormente, que hemos pagado la deuda vamos a pagar precisamente, vamos a cancelar los impuestos que nosotros recibimos por ventas de mercancía. Cuando nosotros vendemos mercancía, estamos cobrando impuestos, porque esas mercancías están grabadas. ¿Cuánto fue el impuesto que cobramos por la venta de mercancías? Fueron 2.530.000 pesos. Vamos a suponer que esa venta de mercancías la hicimos con, si estamos cobrando IVA, impuestos a las ventas por pagar, es porque esas mercancías están grabadas. Bien, encontramos ahí, en ese grupo encontramos la cuenta de impuestos sobre las ventas por pagar, 2408. Pero, ahora bien, nosotros como empresa también compramos mercancías. Y cuando nosotros compramos mercancías, estamos también nosotros pagando impuestos. Porque si nosotros vendemos, cobramos impuestos. Y si nosotros compramos mercancía, también el vendedor nos va a cobrar impuestos. Y hay una cuenta precisamente que es la 1355. Vamos a colocarla acá. La 1355. Para indicar que ese impuesto a las ventas no las retuvieron. Se llama impuesto a las ventas retenidas. Vamos a escribir aquí el nombre de la cuenta. Impuestos. Vamos a escribir hasta acá, impuesto a las ventas retenidas. Perfecto. Impuesto a las ventas retenidas. Observen acá entonces. Vamos a ver si estamos aquí que se puede observar mejor. Impuesto a las ventas retenidas. Aquí está. Impuesto a las ventas retenidas. Resulta que nosotros cuando compramos mercancía pagamos también impuestos. Y ese impuesto precisamente fue por 2 millones, vamos a suponer que fue la misma cantidad, 2.530.000 pesos. Es decir, ¿por qué colocamos nosotros esa cantidad aquí en el debe? ¿Por qué? Porque nosotros aquí hay algo importante, hemos comprado mercancías y nosotros compramos mercancía para vender. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros compramos mercancía, nos están cobrando a nosotros, nos están cobrando IVA, que fue lo que hicimos acá. Cuando nosotros vendimos mercancía, es impuesto sobre las ventas por pagar. ¿Por qué? Porque este dinero no es de nosotros. Este dinero hay que pagárselo a la DIAN, a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional. Esta es la empresa que en Colombia se encarga de recaudar precisamente, a la cual hay que pagarle los impuestos. Y resulta que tanto el impuesto a las ventas por pagar como el impuesto a las ventas retenidas, la DIAN dice, vea, el impuesto es igual, pues no hay problema, ¿verdad? La cuenta está saldada. De todas maneras, vuelvo y reitero que es importante tener en cuenta este tipo de cuenta. Ahora bien, para terminar, vamos a llegar a la cuenta de salarios por pagar. Esta cuenta pertenece al grupo 25. El grupo 25 es obligaciones laborales. Es la cuenta que se mueve todos los meses porque hay que pagarle a los trabajadores. ¿Cuánto es la nómina que hay que pagarle a los trabajadores? 14.500.000 pesos. Miren acá. Esta nómina es una deuda, es un pasivo. Por eso se coloca en el haber. Acuérdense, vuelvo y reitero, los pasivos aumentan por el haber. Ahora bien, ¿con qué pagamos a los trabajadores esa deuda? Pues le giramos cheque a los trabajadores. Sabemos que ese dinero va a salir del banco. Colocamos aquí bancos y colocamos aquí en el haber. ¿Por qué? Porque estamos retirando dinero del banco. ¿Cuánto retiramos? La misma cantidad. 14.500.000 pesos, ¿verdad? 14.500.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que
A ver, vamos a corregir acá, 14.500.000 pesos. Perfecto. Hemos pagado a través del banco la nómina de los trabajadores. Como es un activo, ojo acá, es 11.10, es un activo, los activos disminuyen por el haber. Ahora bien, si nosotros ya cancelamos, quiere decir que esa deuda la saldamos. Entonces colocamos aquí 25.05, precisamente la misma cuenta, ¿no? Salarios por pagar, ya lo cancelamos. Y como es un pasivo, acuérdense que es el número 2, las cuentas del 2 indican que son pasivos, entonces ese pasivo va a disminuir. Ya no tenemos 14.500.000, ya lo pagamos, por lo tanto disminuyó la deuda a cero. Es decir, hemos saldado la cuenta. 14.500. Perfecto. Vamos a corregir 14.500.000. Bien, mis amigos, es bastante importante que repasen estos conceptos. Buenas tardes, el día de hoy vamos a explicar todo lo referente a la adquisición del 100% de capital en acciones. Vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación, el cual vamos a ir desarrollando paso a paso hasta llegar al estado financiero consolidado. La primera parte que vamos a desarrollar son los saldos iniciales de casa matriz y filial. Para nuestro ejercicio, la casa matriz posee a diciembre 31 de 2011 los siguientes. Bueno, entonces, de una vez, ya revisando lo pertinente a estas dos exposiciones, la de estados financieros y complementando todo el tema de pasivos, vamos a mirar lo pertinente a lo que tiene que ver con estados financieros consolidados. Saldos.
Bueno, entonces, en ese orden de ideas, tenemos unas breves indicaciones en realización a lo que es estados financieros de propósito general específico, consolidados y la referencia de lo que pertenece a todo el tema de los pasivos en este caso y los estados consolidados. Básicamente era eso. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias. Feliz tarde.